Aquí, ahora sí, ya, muy bien. Entonces, hemos ingresado a ver lo que es la relación jurídico-tributaria en la anterior clase. Hemos visto, de acuerdo al Código Tributario, el artículo 13, ¿no? La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal y se refiere de carácter personal porque se refiere, bueno, porque es un vínculo entre el Estado, ¿no? En este caso, la administración tributaria o las administraciones tributarias y el sujeto pasivo, que es el contribuyente, ¿no? Un vínculo que tiene estrecha relación, o bueno, que nace el vínculo con el perfeccionamiento del hecho generador del tributo, ¿no? Hemos visto cuáles son las obligaciones tributarias del contribuyente. Eso también es importante señalar. Una vez que se nace la relación jurídico-tributaria producto del perfeccionamiento del hecho generador del tributo, paralelamente también nacen lo que son las obligaciones tributarias del contribuyente, la material y la formal, ¿no? En la anterior clase hemos visto cuáles son las diferencias entre obligación tributaria material y obligación tributaria formal, ¿no? La obligación tributaria material es la obligación principal que tienen los contribuyentes, que básicamente es el pago, ¿no? Es el pago que están obligados a efectuar los contribuyentes, pero siempre y cuando se haya perfeccionado el hecho generador de algún tributo, ¿no? Y la obligación tributaria formal es la obligación que tiene el contribuyente de proporcionar información a la administración tributaria, documentación a la administración tributaria. ¿Para qué? Para que se pueda liquidar el tributo, ¿no? Cuando hablamos de tributo, nos referimos al concepto mismo, que son obligaciones en dinero que el Estado impone, ¿no? Entonces, como obligaciones en dinero, lo que se requiere para poder cumplir con esta obligación es la cuantificación, es decir, cuánto es lo que se tiene que pagar, ¿no? Entonces, para eso es la obligación tributaria formal. Ahora, no se puede cumplir, bueno, las obligaciones son indisolubles, ¿no? No se pueden separar, ¿no? Porque sin la información, sin el cumplimiento de la obligación tributaria formal, el contribuyente no puede cumplir la obligación tributaria material o no podría cumplir, ¿no? Y lo propio, la administración tributaria requiere de esta información, esta documentación que establecen las normas reglamentarias, ¿no? Para poder identificar cuánto es lo que tiene que pagar el contribuyente. Todo está estrechamente relacionado. Hemos visto las características de cada uno de ellos, ¿no? Y las diferencias también. Em, y bueno, algo importante acá son los elementos constitutivos de la relación jurídico-tributaria y en este texto de Alfredo Benítez Rivas, Derecho Tributario, nos da, ¿no? Unos elementos pedagógicos para poder entender los elementos cualitativos y personales, ¿no? Los elementos cuantitativos, el elemento temporal y el elemento territorial. Hemos visto a grosso modo cómo se desarrolla el IVA, ¿no? El hecho generador, todos los tributos tienen un hecho generador. Es el corazón del tributo, va a ser el hecho generador, o el objeto, ¿no? O el hecho gravable, bueno, tienen diferentes denominaciones, ¿no? Términos que manejamos en el Código Tributario, hecho generador, y también van a ver de la misma forma como sinónimos el hecho imponible, ¿no? En la ley 843, que es el objeto. El sujeto pasivo, es decir, quién está obligado a pagar el tributo, la base imponible, la unidad de medida a la cual se le va a aplicar la alícuota, ¿no? El perfeccionamiento del hecho generador es el momento específico establecido en la norma cuyo acaecimiento, dice, o cuya materialización va a dar por nacimiento la obligación tributaria o la relación jurídico-tributaria, ¿no? El periodo de liquidación, si bien hay un momento de perfeccionamiento del hecho generador, por ejemplo, en el caso del IVA, momento de entrega de los productos, de los bienes muebles, también nace ese mismo momento la obligación formal de emitir factura. Sabemos que el IVA es un impuesto mensual y que se tiene que liquidar el mes siguiente de acuerdo a la terminación del NIT de cada contribuyente, ¿no? El principio de fuente o territorialidad, que básicamente implica que todo lo que se puede, todo lo que se genera dentro del territorio, todas las Cuando ganancias que se entro por Soledad. dentro del territorio nacional, entonces van a aplicarse o se va a aplicar lo que es la potestad tributaria del Estado. Y finalmente los niveles de gobierno que añadimos a este elemento, que es el sujeto activo. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro sujetos activos, ¿no? Servicio de impuestos, aduana, administración tributaria departamental y municipal. También habíamos visto que no,
la diferencia de la relación jurídico-tributaria con otras obligaciones que tiene el contribuyente que no necesariamente son obligaciones tributarias, ¿no? Porque los administrados o los ciudadanos también están en la obligación de darle algo al Estado, producto que podría ser producto de alguna infracción, ¿no? Una multa de tránsito, producto de una obligación convencional, darle algo al Estado, qué sé yo, por el alquiler de un bien inmueble, podría ser. La indemnización por daños por el incumplimiento de un contrato también. No es la única situación en que el administrado, ¿no? O el ciudadano se encuentra en la obligación de dar al Estado, sino puede ser por otras situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que va a caracterizar al tributo respecto a las obligaciones de dar que se tienen en otras circunstancias? Bueno, pues va a ser el hecho generador. Muy bien, hasta acá hemos terminado esa parte y esto simplemente es introductorio a lo que vamos a ver que es el procedimiento de determinación, que también es importante que lo conozcamos, ¿no? Son los datos estadísticos de la memoria anual de la Autoridad de Impugnación Tributaria, ¿no? Yo he revisado 2017, 2018 y el año pasado ha salido la gestión 2019, ¿no? Y este año va a salir de la gestión 2020 recién. ¿Por qué es importante, de acuerdo a mi perspectiva, que veamos esto? Porque vamos a desmitificar algo que no es cierto, ¿no? O bueno, o por lo menos es cierto a medias, ¿no? Cuando ustedes tal vez han escuchado, o tal vez algunos por ahora tienen esa concepción, ¿no? Que no se le puede ganar al Estado. Y eso es una verdad a medias, no es cierto del todo, digamos, ¿no? O siempre se pierde contra la administración tributaria. Entonces, los datos estadísticos de la gestión 2017, 18 y 19 tienen similar contenido, ¿no? ¿Cuáles son las formas de resolver de la gestión 2018? Las resoluciones de recurso de alzada. En gran cantidad, el 71% de las resoluciones de las decisiones son de anulación. Es decir, el trabajo de la administración tributaria, del Servicio de Impuestos, Aduana, Administración Tributaria Municipal, no fue correctamente llevado a cabo. Se vulneró algún principio, algún derecho, alguna garantía del contribuyente, se vulneró la propia normativa, o la administración tributaria incumplió lo que es la normativa, ¿no? Entonces, por eso la autoridad regional en gran cantidad de esos fallos, no más del 50, 71%, ha dispuesto la nulidad. Otra forma de resolver el 19%, ¿no? Ha dispuesto confirmar el acto administrativo impugnado. Revocatoria total, es decir, el contribuyente ganó totalmente, es el 0,9, casi el 1, ¿no? Y el revocatorio parcial, digamos que la deuda en la resolución determinativa o en el acto administrativo emitido, la sanción, era de 100,000 y se ha revocado, se ha dejado sin efecto, qué sé yo, 70,000, 50,000, ¿no? Entonces, parcialmente, ¿no? ¿Cuál es la incidencia de impugnaciones dependiendo la autoridad que emitió el acto, la administración tributaria? Una gran cantidad, eh, no, esto no es, ¿no? Anulatorio. Esto es, ¿qué actos se anulan más? Bueno, del servicio de impuestos, ¿no? De la aduana vienen después y finalmente perdón, estoy revisando mal. ¿Qué actos administrativos se confirman en mayor cantidad, ¿no? Del servicio de impuestos? Después está la Aduana Nacional de Bolivia y el 14% los gobiernos municipales. Y vemos acá también qué actos se anulan más, ¿no? Gran cantidad de los gobiernos municipales. Perdón. Vemos las resoluciones de recurso jerárquico. Después de la resolución de recurso de alzada, viene la resolución de recurso jerárquico y bueno, pues también una gran cantidad tiene como resultado la anulación de obrados, ¿no? Confirmatoria, revocatoria y revocatoria parcial, bueno, tienen otra cantidad. Muy bien, ¿cuáles son las causas de nulidad del procedimiento de determinación y del acto administrativo? ¿Por qué se anula un acto administrativo? Bueno, primero vemos, nuevamente, aplicamos lo que es la ley de procedimiento administrativo para poder complementar lo que es el código tributario, que es la ley marco, podríamos decir, va a ser la ley del procedimiento administrativo, luego tenemos una ley especial, la ley del código tributario. ¿Cuáles son los elementos esenciales del acto administrativo? La administración pública en general y la administración tributaria en particular se manifiestan a través de actos administrativos, ¿no? ¿Qué es un acto administrativo? Bueno, es una manifestación de voluntad unilateral por parte de la administración tributaria.
Bueno, puede ser unilateral. Perdón, doctor, que le corte las diapositivas. No está mostrando. No estoy mostrando las diapositivas. No. Ay, perdón. Estoy hablando entonces. Sin, ya, esto era esto es lo que teníamos que ver. Mil disculpas, ¿no? Pero por favor, siempre procuren avisarme, por favor. Yo pensé que estaba con las diapositivas. Bueno, esto, hemos visto los datos estadísticos. En resumen, la gran mayoría o el gran porcentaje de fallos eh, son de nulidad, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Recursos de alzada, el 71% es nulidad. El 68% de los recursos jerárquicos son nulidad también. En resumen, ¿qué hemos dicho? Bueno, pues el trabajo de la administración tributaria, ¿no? No está llevado de manera correcta, porque la nulidad implica dejar sin efecto un acto administrativo. ¿Por qué? Porque se ha incumplido con algún requisito establecido en la norma, porque se ha vulnerado algún derecho, principio o garantía del contribuyente, ¿no? Entonces, básicamente por esas situaciones, por esas causales, es que se anulan obrados, ¿no? Entonces, hemos desmitificado, por lo menos estamos viendo que no es cierto lo que dice el común, ¿no? De las personas que dicen, no, no se le puede ganar a la administración tributaria, ¿no? O siempre se pierde con la administración, contra la administración tributaria, y eso no es cierto, por lo menos en parte, no, no es cierto. Ahora, ¿cuáles son las causales de nulidad del procedimiento de determinación y el acto administrativo? ¿No? El acto administrativo como tal es una manifestación de voluntad unilateral o general efectuado por la administración pública, ¿no? La administración pública emite el acto administrativo y va a generar derechos, ¿no? O puede extinguir obligaciones. ¿Respecto a quién? Respecto al administrado, en este caso respecto al contribuyente, ¿no? ¿Cuáles son los elementos esenciales del acto administrativo? Y empezamos por acá, ¿no? Si son elementos esenciales, la ausencia de cualquiera de estos elementos va a tener como consecuencia la nulidad del acto, ¿no? Entonces tenemos diferente tipo de, eh, bueno, tenemos todos estos elementos que son esenciales: la competencia, la causa, el objeto, el procedimiento, el fundamento y la finalidad, ¿no? La competencia, ¿no? Primero, debe ser dictado por autoridad competente. En el tema de impuestos, en el tema del servicio de impuestos, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de gerencias operativas, ¿no? Tenemos una oficina nacional, esto lo vamos a ver al final, ¿no? Tenemos una oficina nacional y tenemos diferentes tipos de gerencias. En Santa Cruz está la gerencia distrital Santa Cruz 1, gerencia distrital Santa Cruz 2, ¿no? Y la gerencia Graco. Lo mismo en La Paz, gerencia distrital La Paz 1, gerencia distrital La Paz 2 y gerencia Graco. En Cochabamba y la gerencia distrital Cochabamba, gerencia Graco, ¿no? Graco, grandes contribuyentes, y bueno, las gerencias Graco van a controlar lo que son o lo que es el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes considerados o categorizados como PICOS, principales contribuyentes, o GRACOS, grandes contribuyentes, ¿no? En el caso de La Paz, que es lo que yo conozco, la gerencia distrital La Paz 1 se divide, ¿no? Todo lo que es de la Plaza del Estudiante para arriba tiene competencia la gerencia distrital La Paz 1. Todo lo que es desde la Plaza del Estudiante, domicilios fiscales, me refiero, para abajo, son distrital o corresponden a la distrital La Paz 2, ¿no? Bueno, pues si un contribuyente tiene su domicilio en el lugar más abajo de la plaza del estudiante, entonces la autoridad o la gerencia que tiene competencia para poder verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias va a ser la gerencia distrital La Paz 2. No podría ser la gerencia distrital La Paz 1, ¿no? Por lo menos el acto administrativo que se va a emitir tiene que ser emitido por el gerente distrital La Paz 2, ¿no? Obviamente se colaboran para hacer los operativos coercitivos, operativos control de emisión de factura y demás, que pueden salir todos los funcionarios, ¿no? Pero el acto administrativo como tal debe ser emitido por una autoridad competente, ¿no? Podríamos poner como ejemplo, ¿no? La causa, ¿no? Como otro elemento, deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. Vamos a ver en el procedimiento de determinación que todos los procedimientos de investigación que realiza la administración tributaria tienen un origen. Es decir, que la administración tributaria, el servicio de impuestos, también la aduana y la administración tributaria municipal, no juegan a los dados al momento de elegir a qué contribuyente van a hacer una fiscalización o una determinación, una verificación, ¿no? Tienen ciertos indicios ya
producto de la información que pueden recabar del propio contribuyente, de sus proveedores o de terceros informantes, ¿no? Entonces hay una causa para la emisión del acto administrativo, ¿no? El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible. Eh, bueno, pues como ejemplo, podríamos poner todos los procedimientos de determinación que vamos a ver, bueno, tienen un objeto, ¿no? Y este objeto, ¿cuál va a ser? Básicamente va a ser el impuesto que se va a investigar o se va a controlar, se va a comprobar, se va a determinar deuda, ¿no? Y todos los impuestos que está obligado a pagar el contribuyente, podríamos poner como ejemplo el IVA, el IT y el IWE, ¿no? Son impuestos lícitos, es decir, son impuestos que están regulados en la norma. Un ejemplo contrario podríamos poner, les había comentado en la anterior clase que hay un texto o un artículo del periódico de BBC Mundo que establece los impuestos más insólitos de la historia. Y por ejemplo, dentro de esos impuestos o dentro de ese artículo están, no recuerdo el estado, pero esto ocurre en Estados Unidos, ¿no? Uno de los estados en los cuales se grava, se establece un impuesto a aquellas personas que trafican, ¿no? Eh, sustancias controladas. Entonces, lo que dicen, bueno, pues no interesa de dónde provenga el dinero, o sea, es decir, no interesa si es que la actividad es lícita o no, si demuestran capacidad económica, capacidad contributiva, también están en la obligación de pagar. No, lo mismo no ocurre en Bolivia, puesto que todo lo que se graba está establecido en la norma, ¿no? Está establecido, o son, perdón, hechos económicos o conductas lícitas, ¿no? El procedimiento, antes de su emisión, deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico. Por regla general, vamos a ver que antes de que la administración tributaria, a ver, Silvia, ¿quién es? A ver, perdón, estoy viendo quién está rayando, su nombre inicia con Silvia, no entiendo cuál es el objeto de rayar la diapositiva. Ay, perdón, yo estoy rayando, doctor. No, no estoy rayando. ¿O qué es otra Silvia? No sé. Bueno, a ver, continuemos, ¿no? Por regla general, vamos a ver que todos los procedimientos tienen, perdón, antes de que la administración tributaria pueda emitir alguna deuda o alguna sanción, debe existir un procedimiento, una etapa en la cual se pueda o pueda el contribuyente presentar descargos, ¿no? Como procedimiento entendido como aquel conjunto de actos concatenados entre sí que tienen un objeto o una finalidad. Hemos visto también en la anterior clase, les había comentado, en 2 o 3 situaciones simplemente la administración tributaria puede sancionar de manera directa al contribuyente por no estar inscrito en los registros tributarios, por no presentación de declaraciones juradas en plazo, ¿no? Directamente auto de multa. Por no estar inscrito en los registros tributarios, directamente es clausura, ¿no? Clausura inmediata, no definitiva, clausura inmediata. Ahora, el fundamento, vemos, todos los actos administrativos deben tener una normativa que los vaya a respaldar, ¿no? Son las razones, pero también es la normativa que respalda lo que es el actuar de la administración tributaria. Tenemos un antecedente de hecho, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Pero también el acto administrativo debe contener un respaldo normativo. ¿Por qué? Porque hemos visto el principio de sometimiento pleno a la ley, ¿no? Que establece todos los actos administrativos, todos los actos que emita la administración tributaria deben estar en apego estricto del cumplimiento de una norma. Y la finalidad, ¿no? Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. Todos los actos administrativos tienen un fin, ¿no? La finalidad del procedimiento de determinación, que es lo que vamos a ver, bueno, pues es básicamente establecer si el contribuyente ha cumplido o no ha cumplido correctamente con sus obligaciones tributarias. Muy bien, vemos 2 situaciones también, que son la nulidad del acto administrativo y la anulabilidad, ¿no? Y hay una diferencia, podríamos decir, central, ¿no? Acá, son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes. Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón de la materia o del territorio, ¿no? Eh, Tiene relación estrecha con los requisitos del acto administrativo, ¿no? Que sea una autoridad competente.
Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible, ¿no? Tenemos que ver cuál es el motivo del procedimiento de determinación, de la resolución sancionatoria, si es lícito, si está establecido en la norma o no. Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. O nuevamente, todos los procedimientos, todos los actos administrativos, generalmente todos tienen un procedimiento. Si sea la administración tributaria se ha saltado el procedimiento, pues también es un acto nulo. No los que sean contrarios a la constitución política del Estado, esto es en general todos los principios, derechos y garantías que tienen las personas. Bueno, pues si el acto administrativo es contrario, entonces es nulo el acto administrativo. Cualquier otro establecido expresamente por ley. En el Código Tributario vamos a ver también ciertos actos administrativos, por ejemplo, la vista de cargo y la resolución determinativa, que si no cumplen con ciertos requisitos establecidos en la norma, entonces van a ser considerados nulos, ¿no? Y bueno, las nulidades pueden invocarse siempre con la interposición de los recursos administrativos. Eso es materia o es tema de otro módulo, ¿no? El tema de las impugnaciones. Ahora, la diferencia con la anulabilidad del acto. Los actos nulos establecidos en el artículo 35 de la ley 2341 de la ley del procedimiento administrativo no se pueden convalidar, ¿no? Porque son situaciones graves que van en contra del ordenamiento jurídico como tal, ¿no? Es decir, no importa cuánto pase, qué tiempo pase, ¿no? Estos actos no se pueden llegar a convalidar. Ahora, la anulabilidad del acto administrativo son vulneraciones a la norma, pero vulneraciones que en realidad si el contribuyente no los reclama de manera oportuna, estos sí se pueden llegar a convalidar en el tiempo. Es decir, hay situaciones más graves que otras para el tema de las nulidades o anulabilidad, ¿no? Serán anulables, dice, los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distintas a las previstas en el artículo anterior, ¿no? No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, ¿no? La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Las anulabilidades igual solamente pueden invocarse a través de los recursos administrativos. Entonces, son situaciones que están establecidas, que sí, digamos, estarían en contra o estarían vulnerándose la norma, pero aspectos que son más formales, ¿no? En cambio, los otros, los que hemos visto de nulidad, entonces, estos son mucho más graves, ¿no? Y no se pueden convalidar, a diferencia de los actos que están con supuestos vicios de anulabilidad. Y finalmente esta sentencia constitucional que establece algunos criterios también que se pueden aplicar para que opere la nulidad en materia procesal, ¿no? 4 principios: principio de especificidad o legalidad, principio de finalidad del acto, principio de trascendencia y principio de convalidación. Entonces, el principio de legalidad o especificidad en materia de nulidades establece que no se puede anular un acto administrativo si la norma como tal no establece la nulidad del acto ante la ausencia de algún requisito. Es decir, tiene que estar establecido en la norma la nulidad para que pueda operar la nulidad, ¿no? El principio de finalidad del acto. Si se ha cumplido el acto administrativo, por más que existan ciertos errores de forma, ¿no? Entonces no va a dar lugar a no va a dar lugar a la nulidad de obrados. El principio de trascendencia, que tiene que ver con el vicio como tal, ¿no? O el error cometido por la administración tributaria, debe ser de tal magnitud que vulnere ciertos derechos y garantías del contribuyente, ¿no? El contribuyente también tiene la obligación de exponer, ¿no? Y sustentar por qué considera que un acto administrativo está viciado de nulidad y por qué es trascendente, ¿no? Y el principio de convalidación también tiene que ver con lo que hemos visto anteriormente, la anulabilidad del acto administrativo, es decir, si el contribuyente no reclama a tiempo, no se puede, o mejor dicho, se puede convalidar cuando existen vicios de forma.
Vamos a ir viendo a través de los ejemplos que vamos a ver cómo aplican o cómo se ha llegado a aplicar estos principios o los requisitos del acto administrativo en el procedimiento de determinación. De momento esto vamos a quitar, a no ser que hasta acá haya alguna consulta, algún comentario. Ya, veamos entonces lo que es el procedimiento o la determinación de los tributos, con lo que tenemos que ingresar a ver esta semana. Entonces, vemos que es la determinación de la deuda tributaria, ¿no? Es el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso, ¿no? Si existe o no existe deuda tributaria, ¿no? Lo que hace la administración tributaria es verificar, ¿existe o no existe deuda tributaria? Posteriormente, ¿quién es el obligado a pagar el tributo al fisco? ¿No? ¿Quién es el sujeto pasivo obligado a pagar el tributo al fisco? Y finalmente, ¿cuál es el importe de la deuda? ¿Cuánto es lo que tiene que pagar? Si revisamos el artículo 92 y 93 del Código Tributario, vamos a poder identificar o vamos a poder contextualizar normativamente lo que vamos a ver, ¿no? Por favor, alguien que pueda leer el artículo 92, 93 del Código Tributario. ¿Qué artículo 92 y 93? 92 y 93. Ya. Sección 4. Determinación de la deuda tributaria. La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia. Artículo 93. Formas de determinación. La determinación de la deuda tributaria se realizará, 1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable a través de declaraciones juradas en la que se determina la deuda tributaria. 2. Por la administración tributaria de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas por la ley. 3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los cuales la administración tributaria fija el importe a pagar. La determinación practicada por tercera administración tributaria podrá ser total o parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información vinculada en hechos grabados. Muy bien, entonces, el artículo 92 y 93, bueno, ya estamos en la parte, podríamos decir, de derecho tributario formal, ¿no? Que tiene que ver con la aplicación y con la gestión de los tributos. ¿Cómo se determina deuda tributaria? ¿No? Bueno, pues la determinación de la deuda tributaria, según el Código Tributario artículo 93, la delega, en primer lugar, la delega al contribuyente. El contribuyente puede autodeterminar cuánto es lo que tiene que pagar al fisco. Y por otro lado, también la norma establece que la administración tributaria puede o tiene facultades para determinar la deuda tributaria, ¿no? Entonces, es un tema central. Y una mixta que es la conjunción de ambas, ¿no? Pero bueno, esta mixta es muy ocasional. La administración tributaria municipal aplica la determinación de la deuda mixta, ¿no? Pues lo general, lo común va a ser estas dos formas de determinación de la deuda, a través del sujeto pasivo y a través del sujeto activo. ¿Cómo determina deuda el sujeto pasivo? A través de las declaraciones juradas que presenta, ¿no? Las declaraciones juradas, bueno, pues son manifestaciones de hechos, actos, datos, elementos, ¿no? Que van a establecer cuánto es lo que tiene que pagar el contribuyente, ¿no? Hechos económicos establecidos en los tributos, que la norma delega al contribuyente para que él pueda autodeterminar cuánto es lo que debe. No se presume un fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quien la suscribe, en este caso del contribuyente. Bueno, el artículo 78 del Código Tributario establece cuál es el alcance de una declaración jurada, pero lo podemos resumir en
¿Qué es una autodeterminación? ¿No? Porque qué mejor que el contribuyente sabe cuánto es lo que vende, cuánto es lo que compra, ¿no? Cuál es el pago que tienen que realizar, ¿no? Porque él maneja la documentación contable. Se presume fiel reflejo de la verdad y compromete la responsabilidad de quien la suscribe, y acá vamos a manejar eh, un concepto que es importante en derecho, que son las presunciones, ¿no? Hay presunciones en materia de derecho que admiten prueba en contrario y hay presunciones que no admiten prueba en contrario, ¿no? La declaración jurada es una presunción de, de realidad, podríamos decir, pero es una presunción que admite prueba en contrario, porque no necesariamente todos los contribuyentes van a declarar lo que es correcto, ¿no? Hay una reticencia natural por parte del contribuyente a no cumplir, bueno, a no pagar tributos, ¿no? Esa es la idea. Mm, Me parece que muy pocos contribuyentes pagan de buena voluntad sus tributos, ¿no? Porque es liberarse parte de su riqueza, podríamos decir, otorgarla al Estado, ¿no? Entonces, hay contribuyentes que, bueno, pueden asesorarse correctamente y puedan tal vez aprovechar vacíos normativos, y hay otros contribuyentes que simplemente van a evadir su obligación, ¿no? Entonces, precisamente porque no necesariamente la información que presente el contribuyente va a ser real, se tiene la otra forma de determinar deuda, ¿no? Entonces, ¿se presume fiel reflejo de la verdad una declaración jurada? Sí, ¿no? ¿Compromete responsabilidad de quien la suscribe, del contribuyente? Sí, pero es una presunción que admite prueba en contrario. ¿Por qué? Porque la administración tributaria puede establecer, o en última instancia tiene la posibilidad de establecer cuánto es lo que debe pagar el contribuyente, cuánto es lo que tiene que pagar o tuvo que pagar el contribuyente. No tenemos más, qué sé yo, procedimientos dentro de la declaración jurada. ¿Por qué? Porque cada impuesto tiene una forma de presentar, cada impuesto tiene una estructura, y el contribuyente tiene pues la obligación de presentar en la declaración jurada correspondiente. Pero, bueno, sí existen lo que son las rectificatorias de las declaraciones juradas, ¿no? ¿El contribuyente puede cometer errores al momento de presentar una declaración jurada? Obviamente que sí puede cometer errores, ¿no? Entonces, para subsanar o para corregir lo que son los errores que pudiera cometer el contribuyente, bueno, pues se tienen estas dos situaciones, ¿no? Rectificatorias a favor del sujeto pasivo y rectificatorias a favor del sujeto activo. Dos tipos de rectificatorias. Por ejemplo, en el formulario 200, ¿no? En el impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, el contribuyente pudo, o el que declara las facturas, o el que declara los impuestos del contribuyente, que generalmente es el contador, pudo haber omitido declarar una factura importante, ¿no? Por la compra de un vehículo, qué sé yo, de un monto importante, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer si después de unos meses, qué sé yo, advierte que omitió declarar declarar ese crédito fiscal? Entonces lo que puede hacer es rectificar. Esa rectificatoria va a ser a favor del sujeto pasivo, porque el crédito fiscal va a disminuir lo que es el débito fiscal. Entonces puede tener, incluso no va a tener que pagar el tributo, va a arrastrar su crédito fiscal para el siguiente periodo fiscal, ¿no? Y demás. Ahora, si es a favor del sujeto pasivo, la rectificatoria, según normativa, ¿no? Esta requiere una autorización por parte de la administración tributaria. Entonces, acá tenemos una declaración jurada original, ¿no? Que es la que contiene los errores, que es la que contiene el error, y también tenemos una declaración jurada, o un proyecto de declaración jurada rectificatoria, ¿no? El contribuyente tiene que presentar su proyecto de declaración jurada rectificatoria y también tiene que respaldar que efectivamente ha cometido un error. En el ejemplo que estamos poniendo, que, bueno, efectivamente ha omitido declarar esa factura, ¿no? Puede presentar el original de la factura, puede presentar medios de pago de la factura, ¿no? Para que respalden que efectivamente hubo la compra, ¿no? Incluso podría presentar sus inventarios, qué sé yo, qué tipo de compra podría ser, ¿no? Incluso una certificación por parte del proveedor que efectivamente ha emitido la factura, que le ha vendido el producto. Entonces, toda esa información tiene que presentar el contribuyente a la administración tributaria, y con esa información, la administración tributaria pues va a valorar y va a emitir una resolución, ¿no? Esa resolución no necesariamente tiene que ser aceptando la rectificatoria del contribuyente, puede rechazarlo, ¿no? Bueno, según el Decreto Supremo 2993 de la gestión 2016,
Ese decreto supremo establece cuántas veces el contribuyente puede rectificar y hasta cuándo, ¿no? Que antes del decreto supremo 2993 no establecía la norma. El decreto supremo reglamentario 27.3, no, 27.310, ¿no? Del Código Tributario no establecía cuántas veces podía rectificar y hasta cuándo. Entonces, este sí era un vacío normativo que aprovechaba el contribuyente, porque cuando la administración tributaria efectuaba las fiscalizaciones, el contribuyente recién pretendía rectificar, ¿no? Su declaración jurada y corregir a lo que es correcto. Entonces, esto era una maniobra del contribuyente. Podríamos decir maniobra, ¿por qué? Porque no era de buena fe, ¿no? Es como que cuando ya sabes que como contribuyente saben que te han iniciado una fiscalización por un error en tu declaración, entonces recién estás pretendiendo rectificar. Entonces, era una maniobra por parte del contribuyente. ¿Por qué? Porque se requería de la respuesta por parte de la administración tributaria para continuar o no continuar con el procedimiento de determinación. Bueno, esto ya fue regulado, ¿no? A través de este decreto supremo y establece que una sola vez se puede rectificar, ¿no? El contribuyente tiene una sola chance para rectificar y lo puede hacer hasta antes, ¿no? Que concluya el periodo de prescripción, actualmente 8 años, o hasta antes del inicio del procedimiento de verificación o fiscalización, o hasta antes de la notificación. Ahora, ¿qué pasa con las rectificatorias posteriores? Bueno, ya no tienen valor, ¿no? Eso es lo que dice este artículo. Y por otro lado tenemos las rectificatorias a favor del sujeto activo, ¿no? Las que son a favor del sujeto activo, bueno, pues no requieren autorización, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a incrementar lo que es el saldo a favor del fisco, ¿no? Entonces no requieren autorización y se pueden realizar, según el decreto supremo, varias veces, ¿no? En cualquier momento. Pero dice, no tendrán efecto una vez iniciada la verificación o fiscalización, ¿no? Nuevamente. Entonces, este decreto supremo ya pone límites respecto a cuántas veces y respecto a hasta cuándo, ¿no? De las rectificatorias. Ahora, hay algunas situaciones especiales respecto a las rectificatorias, sí, ¿no? Que han sido resueltas por el Tribunal Supremo de Justicia nuevamente, que es lo que nos interesa ver, y básicamente son errores que ha cometido la administración tributaria. Tal vez alguno de ustedes ha tenido una experiencia respecto a las rectificatorias, ¿no? Pero esa sentencia, ¿qué nos señala? ¿No? El procedimiento de rectificación de una declaración jurada no es un procedimiento de determinación de deudas tributarias, ¿no? Sino más bien un procedimiento de verificación que efectúa la administración tributaria para establecer la procedencia de la solicitud de rectificación que presenta el contribuyente, en el que se evalúa si la documentación contable, comercial, financiera o de cualquier otro tipo de soporte presentada por el contribuyente condice con el proyecto de declaración jurada rectificativa, por lo que no corresponde que la administración tributaria haga observaciones fuera de la finalidad del procedimiento. Pues acá hay una confusión por parte de la administración tributaria respecto al procedimiento de verificación, confundiéndolo con un procedimiento de determinación. El procedimiento de rectificatoria es un procedimiento de comprobación, ¿no? La administración tributaria va a comprobar, ¿no? Si efectivamente el contribuyente ha cometido un error respecto a lo que quiere rectificar, ¿no? Entonces acá podemos ejemplificar. Esta sentencia, no sé si es esta o la otra sentencia en la cual se identifica claramente, ¿no? El contribuyente pretende eh, introducir dos facturas que ha omitido en su declaración jurada mensual, el IVA, ¿no? Y obviamente, siendo congruentes con el alcance del procedimiento de rectificatoria, solamente debiera presentar los documentos que avalen que ha omitido presentar o declarar esas facturas, ¿no? Entonces, lo que hizo la administración tributaria, y esto es algo recurrente, por lo menos en La Paz, ¿no? Que el servicio de impuestos verifica, pero no verifica esas dos facturas, sino va a verificar todo el mes, ¿no? Todo el mes y verificar, bueno, quieres rectificar esta declaración jurada, entonces toma la tarea de confundir este procedimiento de comprobación, ¿no? Con un procedimiento de determinación, este procedimiento de verificación con un procedimiento de determinación de la deuda. Y le rechazan al contribuyente, ¿por qué? Porque las otras facturas, por ejemplo, no están vinculadas con la actividad del contribuyente, ¿no? El contribuyente no ha presentado la factura original, es decir, está confundiendo la administración tributaria en este ejemplo
los procedimientos, ¿no? Y lo que le dice el Tribunal Supremo es, bueno, si quieres verificar la validez de las otras facturas, no lo puedes hacer en este procedimiento de rectificatoria. Lo que tienes que hacer es iniciar un procedimiento de determinación de la deuda, ¿no? Establecer una orden de verificación, vista de cargo y resolución determinativa, y bueno, pues posterior a ello, bueno, sí vas a poder depurar si quieres esas facturas, pero de momento no puedes rechazar la rectificación, la solicitud de rectificatoria con valoración del crédito fiscal, ¿no? De facturas que no tienen nada que ver con el proyecto de rectificatoria, ¿no? A ver, en una solicitud de rectificatoria, otro ejemplo de una declaración jurada a favor del contribuyente, no puede de forma incongruente rechazar dicha solicitud, observando la validez o no de otras facturas del periodo fiscal que se pretende rectificar, debiendo en todo caso iniciar el procedimiento de determinación tributaria. Bueno, ambos son similares, ¿no? En el ejemplo. A ver, veamos este otro. No corresponde rechazar. Sí, claro, pueden consultar. Mejor si usan el micrófono, por favor, así tenemos una charla más. Buenas noches, ¿me escucha, doctor? Sí, sí, la escucho. Algo que usted está hablando sobre la certificatoria, yo le quiero hacer una consulta respecto a lo que ha pasado en la empresa. Yo ¿Ya? rectifiqué un formulario 604 de noviembre de 2018. Recién mi resolución salió en diciembre por este tema de la pandemia. Yo rectifiqué el formulario 604 inicialmente porque hubo un error de formulario y entonces quedaron, por decirle, 900 bolivianos a favor del contribuyente. Hice y el tema, en realidad mi consulta es para ver cómo yo puedo, digamos, compensar eso que la administración tributaria a mí me debe. Ya salió la resolución, me dieron a favor el importe, pero a la hora de yo tomar ese importe, no me lo acepta. Y entre ellos, por ejemplo, la administración tributaria de La Paz y la de Santa Cruz, me tienen en idas y vueltas porque Santa Cruz, Santa Cruz me dice que yo tengo que, para el formulario de febrero, ahí ponerlo como pago a cuenta. Lo hice como pago a cuenta y al otro día quise certificar mi formulario y me salía pago en defecto. Me fui otra vez a la administración tributaria que lo consulta de La Paz. Y La Paz me dice que yo tengo que rectificar mi formulario 604 de noviembre a la fecha y desde siempre yo tengo importe a pagar. Entonces era como yo, si ya me autorizaron una rectificatoria de ello y está con saldo a favor, ¿cómo yo puedo ese saldo, no sé, compensarlo, tomarlo? Porque en realidad no me lo van a devolver también. Y si yo rectifico de noviembre a la fecha, me va a generar proyectos porque en todo mi formulario yo tengo importe a pagar. ¿Ya? Eso me pasó con el 104. Muy bien. Entonces, operativamente, desconozco cómo puede hacer la rectificatoria. Yo tengo entendido que se tendría que hacer un arrastre, ¿no? Pero operativamente, como le digo, no sabría darle una respuesta, pero sí podría darle alternativas para que pueda materializarse la resolución administrativa emitida por la administración tributaria que le aceptan la rectificatoria, porque de nada Sí, sirve que usted tenga una resolución administrativa de aceptación de rectificatoria si no va a poder cumplir la finalidad del propio acto administrativo, ¿no? Doctor, disculpe, yo hice igual la rectificatoria, pero yo hablo del IVA y del IP, y el mismo caso de la señora. Pero cuando ya salió a mi favor, tenía que rectificar, por decir, yo hice la rectificatoria del periodo mayo y me dan la resolución en diciembre. Entonces, desde mayo a diciembre tenía que ir rectificando, agarrando los nuevos saldos. Y eso ha sido, y no me ha generado proyecto. Es porque es un arrastre de solo saldos.
Mm, Por eso no me generó proyecto a mí. Lo mismo hice con IVA, porque yo general, que se mi rectificatoria era disminución de ventas. Entonces, salió a mi favor. Entonces, yo le pregunté aquí en impuestos en Oruro y me dice, tienes que rectificar desde el periodo. ¿No me va a generar proyecto? No, me dijo. Entonces, hice eso. Lo hice el año pasado, el 2019 hice eso. Estoy hablando prácticamente el error que se hubiera cometido ha sido con el periodo 2018. Y lo mismo hice con una DUI. Igual, se olvidó la secretaria secretaria entregarme esa DUI, no tomé en cuenta en la declaración, igual la 200. Presenté toda la documentación que se me ha pedido, salió a mi favor y desde ese periodo hasta el periodo donde estaba, hasta esa fecha tuve que hacer las rectificatorias de cada mes. Y no me generó em, proyecto, porque te permite el sistema. bien, entonces esa sería la alternativa que pudiera aplicar, ¿no? Pero, como le digo yo, operativamente, o sea, no lo vi. O sea, jurídicamente sí, sí es que no le permite hacer lo que le pasó o lo que hizo la licenciada Zulema Choque, entonces, en realidad sí podría pedir, ¿no? A la administración tributaria, con la resolución administrativa que usted tiene, solicitar que que se dé cumplimiento y que se pueda dar la posibilidad del arrastre, ¿no? De los saldos, qué sé yo, que lo que quiere rectificar o todos los efectos que tiene esa resolución administrativa rectificatoria para futuro, ¿no? Y cualquier solicitud que haga el contribuyente, ¿no? Debe estar respondida y debe estar fundamentada, ¿no? Por un lado. Ahora, en el caso de que la administración tributaria le responde y le diga, bueno, pues no puede arrastrar por este tema, por este otro tema, qué sé yo, entonces ahí sí podría activar lo que es el mecanismo de impugnación, ¿no? Porque nuevamente le digo, de nada le sirve tener una resolución administrativa de aceptación de rectificatoria si no lo va a poder usar, ¿no? Y otra vía que tal vez le podría recomendar no, podría hacer una consulta, ¿no? A la propia administración, cómo tendría que aplicar o cómo tendría que ejercer o cómo podría materializar esa resolución administrativa de aceptación, ¿no? Y obviamente la administración tributaria tendría que responderle y de indicarle paso a paso qué es lo que tiene que hacer para poder efectivizar esa resolución administrativa de aceptación, ¿no? Pero, o sea, como le digo, operativamente, no sabía No, decir. sí, operativamente ya no se puede, digamos, mi consulta más todo era como, por decir, como dice usted, Ah, para ver qué otra opción yo tengo, digamos, porque en realidad son 923 bolivianos que y viene otra consulta, si yo lo dejo sin tomarlo es a favor, ¿qué más allá de aquí, unos cuantos años, qué influye, digamos, que yo no lo tome, digamos? Porque más es el trámite en días, meses y años que me va a generar a los 923 pesos. claro, pero es un saldo que usted lo está tomando a favor, ¿verdad? Sí, Claro, y si no lo va a considerar porque, qué sé yo, operativamente o en el sistema no le permite, entonces no le va a generar nada, ¿no? pero doctor, en todo caso, si yo ese saldo yo no lo quiero tomar para evitarme todo ese trámite de la rectificatoria, independientemente de cuál sea lo que me diga la administración tributaria, yo igual con una nota o algo podría aclarar, digamos, que no lo voy a tomar o algo para que de aquí en adelante no me vaya a generar algún observación o algo, para que yo también a los representantes les pueda explicar así más o menos, ¿no? Pero yo lo veo más fácil de dejarlo a meterme a un trámite por lo menos de un año o 6 meses. Sí, bueno, o sea, ¿Qué me sugiere usted en este caso? bueno, yo lo que le podía haber sugerido era que si no podía efectivizar esa resolución administrativa,
bueno, pues presente una nota indicándole cuáles son los mecanismos para poder efectivizarlo, ¿no? Y que le permita el sistema como tal, ¿no? Que pueda efectivizar. Pero si es que usted ve costo-beneficio, es un monto pequeño, qué sé yo, ¿no? Para el trámite que se va a generar, entonces yo le digo que en realidad no le podría causar ningún perjuicio a usted, porque en realidad el que está ejerciendo sus derechos, y en este caso que se reconozca un crédito, ¿no? Va a ser el contribuyente, ¿no? Entonces los derechos nuevamente se ejercen, ¿no? No habría una sanción o un incumplimiento, ¿no? Producto bueno, en realidad la sanción es que, o la consecuencia es que usted no se está aprovechando, o no está aprovechando lo que es un crédito que le corresponde, ¿no? Esa llegaría a ser la sanción, o sea, pero más allá que la administración tributaria le pretenda fiscalizar, qué sé yo, por esta situación, no veo yo que tenga sentido, ¿no? Eh, Muy amable, muchas gracias. sí, muy bien. A ver, alguien más acá dice, esa es la pregunta, costo-beneficio, ¿no? Efectivamente, si es un monto, sí, es en realidad eso, ¿no? ¿Para qué se va a generar un trámite? La administración tributaria demora mucho en sus respuestas. Y eso también es bueno considerar. Ustedes que trabajan en el ámbito saben perfectamente a lo que me refiero, ¿no? Por ejemplo, pedir una prescripción en mi ámbito, ¿no? Pedir una prescripción a la administración tributaria a veces te genera, qué sé yo, un año, ¿no? En el peor de los casos, a un cliente mío le ha generado un año y medio en que le responda a la administración tributaria y todavía le responden mal. ¿Por qué? Porque el resultado ha sido nulidad para que vuelvan a responder, ¿no? Entonces, cuando vienen clientes a la oficina y vemos, digamos, cuál es la deuda que tiene, si es una deuda muy alta, si es una deuda relativamente pequeña, digamos, ¿no? Se le tiene que decir por un criterio de buena fe también con el cliente cuánto tiempo le va a demorar el trámite, ¿no? Y si él está dispuesto a cubrir todo esto, ¿no? Y como dice el compañero Marcelo, es un tema de costo-beneficio también. Doctor, acotando lo que usted dice, hoy día salió una nota, que una sentencia a favor del Club de Oriente Petrolero que prescribió las acciones de impuestos, pero eso era de un pie del año 2008. Eso lo habían notificado el 2009 o el 10, pero imagínense los impuestos de qué año han sido, digamos, ¿no? Y eso es el 2021, imagínense. Claro que también valía la pena porque era 1 millón de bolivianos, digamos, que estaba en juego, ¿no? Entonces hay acciones que ameritan y hay otras que es mejor sopesarlas nomás. Claro, pero imagínese en función al tiempo, ¿no? Pero tendríamos que ver cuándo ha pedido, aunque dice que una sentencia, ¿no? Entonces sí, ya debía estar. A veces en Sucre demoran años, ¿no? Que se resuelva una controversia y eso tiene que sopesar el contribuyente, si está o no en la disposición económica también de poder pagar el asesoramiento y esperar también el tiempo, ¿no? Porque si era ya un PIET, ¿no? Imagínense, si era un PIET, ya estaban las medidas coactivas y mientras no se resuelva la controversia, las medidas coactivas iban a continuar de la misma forma, digamos, retención de cuentas, ¿no? Hasta que se resuelva. Entonces, esto es también Y importante muchas veces sopesar. estas acciones son las que hacen acobardar al contribuyente y ya no continúan, pues, porque tener su cuenta congelada, gravamen, entonces prefieren de una vez cerrar, y aunque a veces sí tenga la razón, pues, ¿no? Así es, así es. Yo bueno, tuve clientes que estábamos en la misma situación, ¿no? Pero se desaniman. Muchos clientes no quieren ir a Sucre porque Es es que un la tiempo. primera te desanima, es lo malo. Cuando yo, por ejemplo, el año pasado me llegó la notificación de la aduana y no con el gerente, entonces con el representante legal voy y a la primera lo desanimó. Dice, no, hasta puedes llegar a pagar el doble. Dije. Yo sé que se podía ganar el caso, pero si el representante legal se desanima, al Sí, empleado peor, aunque tengas las ganas, pero ya de entrada el funcionario desanima. Ahora, si el funcionario dice, no, esto te va a pedir, pero podemos cumplir con los requisitos, no, por ahí no ganamos
ves pagando el doble. Ahí nos desaniman, hay momentos. Pero hay momentos que ya de entradita, la persona afectada se desanima. Está bien, pero no tenemos que, bueno, en determinadas circunstancias hay que escuchar bien al servidor público, ¿no? El servidor público generalmente no le va a asesorar al contribuyente, no le va a dar alternativas al contribuyente. El que tiene que dar alternativas somos nosotros, ¿no? Ustedes como asesores contables y tal vez en mi caso como asesor legal, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que darle alternativas y ver si lo que el servidor público está informando, porque ellos también están en la obligación de informar al contribuyente. Es más, es un derecho del contribuyente que el servidor público o la administración tributaria le informe al contribuyente respecto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. No lo va a hacer, bueno, no lo van a hacer todos, ¿no? ¿No? Porque la finalidad de la administración tributaria es recaudar. Y todos los servidores públicos, bueno, gran parte de los servidores públicos tienen metas recaudatorias. Así se los evalúa, ¿no? ¿Cuánto es lo que recaudan? Pero tenemos acá otra pregunta. ¿Cuándo una rectificatoria sea a favor del contribuyente y por ejemplo se inició en enero y en junio sale? Cuando una rectificatoria... Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero algo de lo que estamos hablando es eso, ¿no? De lo que Sí, están hablando las compañeras. doctor, buenas noches. Sí. Querubín le habla. Doctor, quiero hacerle una consulta respecto a este tema, con respecto a la rectificatoria, ¿no? Por ejemplo, trataba de decir ahorita ahí en el chat, si he presentado un proyecto de rectificatoria en el mes de enero, por decirle, y ya me sale la resolución en el mes de junio a favor del contribuyente. Ahora, ¿en qué momento ese saldo a favor del contribuyente puedo aplicarlo? ¿En el momento que inicié o en el momento que me da la resolución de impuestos nacionales? ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo les voy a, o sea, nuevamente comentar operativamente cuál será el procedimiento. Nunca lo hice, ¿no? Pero, por ejemplo, Zulema nos ha comentado cómo es lo que ha hecho, ha tenido que hacer el arrastre de saldos, ¿no? Podría ser una alternativa, doctor, pero si vemos más allá en el tema de la norma, si yo hago un proyecto rectificatoria directamente en la página de impuestos y me determino un saldo a favor, yo me estoy apropiando o estoy apropiando un crédito fiscal que la administración no me ha aceptado, ¿no? Posterior, obviamente, que ya anteriormente había hecho una declaración en primera instancia. ¿Ah? Entonces, ¿cuál sería la sanción seguramente que impuesto determinaría, ¿no? Para el actuar de esa forma? Claro, pero lo que estamos viendo Desde el acá momento que te da disculpe, doctor, desde el momento que te da la resolución de impuestos nacionales, en ese momento sí se habilita sí se habilita para poder hacer los arrastres de los saldos, poder hacer rectificatorio de los siguientes formularios. En el momento que te dice ya, ha sido a favor, entonces en ese momento ya, a partir de ese día tienes, no tienes plazo, pero sí tienes que regularizar ya. Entonces, a partir de ese momento, si en algún momento llegaste a pagar, sale ahí en tu formulario, llegaste a pagar, entonces hasta ese momento. Y no acá es sí la primera que hacemos rectificatoria. Desde el momento que te da la resolución, sí se habilita la página para hacer las respectivas actualizaciones rectificatorias de los siguientes formularios. A ver, no estoy entendiendo, compañera, esa parte. Si es que tengo que rectificar desde el momento que no debí pagar o desde el momento que estoy, que me aprueban la resolución. Desde el momento que te aprueba la resolución. En el momento que te entregan, te dicen, aquí está a favor. Ahora, ¿qué proceso le hago? Tú empiezas a rectificar. Empezar a hacer tu arrastre de saldos. ¿Qué voy a Desde el momento que te da la resolución de impuestos nacionales. Yo le más consulto, antes no ¿qué voy puedes a hacer más antes. rectificar si anteriormente he pagado?
A partir de ese momento de que me determinan, tengo que colocar ese saldo a favor para Sí, posteriores declaraciones, ¿no? sí, Entonces, sí, desde ese momento. Doctor, bueno, ya la respuesta la di yo. Gracias de todas maneras. Ya, doctor, ¿ya? muchas gracias. Bueno, pues, las rectificatorias como tal, cuando son a favor del contribuyente, ¿no? Se presenta el proyecto de rectificatoria y obviamente ese proyecto no tiene validez hasta que la administración tributaria no emita una resolución administrativa de aceptación. Entonces, no es que se estaría apropiando usted de... Puede presentar varias rectificatorias, proyectos de rectificatoria, pero mientras la administración tributaria no le acepte, entonces no tiene todavía validez, ¿no? ¿Alguien más quería aclarar este punto? doctor, no sé si puedo opinar algo sobre Sí, claro, claro que sí. el compañero. En mi caso, bueno, y escuchándola a la otra compañera, ella sí pudo operativamente, ¿no? Ella sí pudo, pero en mi caso operativamente igual me dijeron que lo haga y teniendo yo mi resolución administrativa que sí me autorizaba que lo haga. Entonces yo lo hice, pero al otro día el sistema, o no sé, operativamente no sabemos cómo está, pues, ¿no? Como parametrizado o algo así, pero a mí me lo rechazó, pero ahora no sé si depende de qué formulario es o qué para que él tome en cuenta, ¿no? Porque puede ser que ahora lo rectifique y ahorita ahorita va a poder hacerlo todo en este momento y ya mañana le va a salir la observación o algo, ¿no? Algún pago en defecto, no sé por qué. A mí así me pasó. Inclusive aquí en Santa Cruz no me dieron la respuesta y tuve que hacer consultas a La Paz. Y en La Paz tampoco me hicieron que haga una nota y estoy esperando a ver qué me dicen. Ya. Yo creo que operativamente debe ser, si la compañera puede ser el número de formulario, ¿no? No para cada formulario, sí se puede, para que tenga ¿cómo se dice? Eh, como, como A veces, papel, un riesgo, ¿no? Para el riesgo, no sé, si puede, lo que yo le quería comentar, digamos, en mi caso al compañero. claro. No, probablemente el formulario como tal no tiene habilitadas esas opciones, como dicen, ¿no? Como de ustedes el 604. Muy bien, entonces, continuemos. Vamos con esta parte, ¿no? Entonces, hemos visto parte de la problemática y gracias por la aclaración que me hacen ustedes, porque, como les digo, operativamente yo no lo veo desde la parte jurídica, ¿no? La problemática del procedimiento de rectificatoria de las declaraciones juradas. Vemos la otra forma de determinación de la deuda tributaria, que es el procedimiento de determinación, lo que también esta parte este procedimiento tiene su parte técnica, tiene su parte contable, básicamente la parte contable, la parte técnica radica en la determinación de la base imponible cuando se determina sobre base presunta, ¿no? Pero bueno, vayamos por pasos. El procedimiento de determinación que está a cargo del sujeto activo tiene tres etapas, ¿no? Nuevamente, tres actos administrativos que hemos visto, ¿no? Acto administrativo inicial, el preliminar y el acto administrativo definitivo. La orden de verificación o fiscalización, la vista de cargo y la resolución determinativa, ¿no? Bueno, la orden de verificación vamos a revisar de acuerdo a la normativa que emite el Servicio de Impuestos Nacionales. Vamos a ver órdenes de verificación o procedimientos de determinación de acuerdo a lo que emite el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? La normativa emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, la RND 10.0032-16, ¿no? Según esta normativa, establece que el procedimiento de determinación a cargo del sujeto activo puede iniciar de dos formas, la orden de verificación o la orden de fiscalización, ¿no? La orden de verificación a su vez se divide en dos, la orden de verificación interna y la orden de verificación externa. La orden de fiscalización, lo propio, se divide en dos, orden de fiscalización parcial y orden de fiscalización total. Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre una orden de verificación interna, externa, fiscalización parcial, total? La diferencia solamente radica en el alcance, ¿no? En el alcance respecto a qué. O sea, ¿qué es lo que va a revisar la administración tributaria? En la orden de verificación o fiscalización, la administración tributaria delimita, ¿no?, el campo de acción o de investigación que va a efectuar, ¿no? Va a delimitar qué es lo que va a revisar. Y en la orden de verificación interna, según la normativa, la orden de verificación interna es puntual específica, ¿no? Es puntual específico a determinados aspectos de un impuesto. Por ejemplo, podría ser el crédito fiscal de, qué sé yo, de la factura 100, 101, 102 del periodo mayo de la gestión 2017, ¿no? Va a identificar de manera específica. La orden de verificación externa y la orden de fiscalización parcial tienen un campo de acción un poco más grande, un poco más amplio que la orden de verificación interna, ¿no? Podría ser verificar el IVA y el IT de enero a junio de la gestión 2017, ¿no? O ver solamente lo que es el IUE de la gestión 2018, ¿no? Pero ya un poco más amplio el campo de acción de la orden de verificación externa y la orden de fiscalización parcial. Y finalmente, la orden de fiscalización total va a verificar todos los impuestos que está obligado a pagar o a tributar un contribuyente de por lo menos una gestión fiscal, ¿no? Todos los impuestos que está obligado a tributar un contribuyente de por lo menos una gestión fiscal. Algunos lo denominan como una auditoría, pero en realidad no es una auditoría, ¿no? Porque lo realiza la administración tributaria y la finalidad es establecer deuda, ¿no? Ahora, no sé si en la actualidad se lleguen a aplicar órdenes de fiscalización total. Me parece que son mucho, mucho el trabajo que tienen que realizar para poder, mucha inversión de tiempo, qué sé yo, ¿no? Para realizar ese tipo de trabajo. Pero bueno, está en la normativa, ¿no? Eso no significa que no lo vaya a realizar la administración tributaria. Ahora, dependiendo también qué tipo de gerencia esté a cargo, ¿no? O sea, una gerencia distrital, ¿no? Me imagino que va a realizar más órdenes de verificación internas, ¿no? Tal vez fiscalizaciones parciales y tal vez una gerencia GRACO que tiene contribuyentes mucho más importantes pueda realizar este trabajo de fiscalizaciones totales, ¿no? Ahora, vemos, hay una diferencia. Al momento que inician la orden de verificación o fiscalización, también el contribuyente, bueno, también le requieren al contribuyente información y para ello le otorgan un plazo, ¿no? Un plazo. A ver, veamos quién está. Orden de fiscalización total, ¿cómo le va? Puede ser, ¿no? Puede ser que, bueno, actualmente son temas políticos, ¿no? Y me imagino que el alcance de la fiscalización que le van a realizar va a ser total, ¿no? Y obviamente no le van a perdonar. O van a ser muy minuciosos en el trabajo que van a realizar, ¿no? Em, pero de acuerdo al alcance también, la administración tributaria también le va a requerir información al contribuyente. Para aquello le va a otorgar plazos, ¿no? 5 días en la orden de verificación interna, ¿no? Que se pueden ampliar según normativa por otros 5 días más. Para la orden de verificación externa, 10 días, que se pueden ampliar por 5 días más. Para la orden de fiscalización parcial, 15 días, que se pueden ampliar otros 15 días más. Y la total también, 15 días más. ¿Por qué? Porque se requiere de mayor tiempo para poder obtener esa información. Ahora acá, si le notifican a un contribuyente una orden de verificación, ¿no? ¿Desde cuándo empieza a computarse el plazo de la ampliación? Mejor, ¿cómo computamos los plazos en materia tributaria? ¿No? El artículo 4 del Código Tributario nos efectúa o nos establece las reglas de aplicación de plazos o de cómputo de plazos, ¿no? Y en resumen, lo que nos dice el artículo 4 de la Ley 2492 del Código Tributario es, si el plazo establecido es en días, ¿no? Hasta 10 días se computan en días hábiles. Si es mayor a 10 días, se computan en días corridos, ¿no? Esa es la regla, cuando se computan en días. Hay cómputos en meses y en años, bueno, según el artículo 4, sí, pero son muy, muy excepcionales en el código. Generalmente los cómputos se realizan en días, es decir, 5 días, 10 días, 15 días, 20 días, 30 días, ¿no? Ahora, si son mayor a 10 días, se computan en días corridos. Si son hasta 10 días, se computan en días hábiles.
Ahora, ¿cómo se inicia el cómputo? Ya sea que sean días hábiles o días corridos, se computan siempre desde el día siguiente hábil, ¿no? El día siguiente hábil va a ser el día número 1. Si le notifican al contribuyente con una orden de verificación interna un viernes, ¿no? Entonces el día 1 va a ser lunes, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes va a ser su último día, ¿no? Y el último día podría presentar el contribuyente la solicitud de ampliación de plazo por otros 5 días, ¿no? Pónganse que el último día, viernes, le solicita, tiene que ser una solicitud formal, ¿no? Es decir, con carta, y solicitándole, ¿no? Ampliación de plazo. Solicita el día viernes, le tienen que responder todavía la administración tributaria al contribuyente. Hasta eso va a ganar unos 2, 3 días, qué sé yo, hasta que le notifiquen en secretaría el siguiente miércoles, o tal vez se demoren incluso un poco más, ¿no? Pero de que les tienen que dar la ampliación de plazo, les tienen que dar porque está regulado en la norma, ¿no? Y a partir de la notificación del proveído de ampliación de plazo, empieza a computarse el resto, es decir, los otros 5 días, ¿no? Lo mismo ocurre con la orden de verificación externa, orden de fiscalización parcial o total. Veamos, el incumplimiento a la obligación de presentar información y documentación acá tiene como consecuencia, ¿no? Una sanción. Esta resolución normativa de directorio de la 10.0033.16 establece cuáles son las sanciones que puede tener el contribuyente producto de la no presentación o del incumplimiento de la solicitud de requerimiento de información en un procedimiento de determinación, ¿no? Y hay diferencias, es diferente la sanción para personas naturales que para personas jurídicas, y también es diferente la sanción en el caso de que no presente ninguna información, de que presente parcial o de que presente todo, pero de manera tardía. No presentar ninguna información, ¿no? Tiene una sanción de 1.500 UFBs para personas naturales, 3.000 UFBs para personas jurídicas. Presentar parcialmente la información tiene una sanción de 500 UFBs para personas naturales y 1.000 UFBs para personas jurídicas. Ahora, presentar toda la información fuera del plazo, hasta 15 días posteriores al vencimiento del plazo, tiene una sanción de 300 UFBs para personas naturales y 600 UFBs para personas jurídicas, ¿no? Entonces, eh, la sanción varía en función a la conducta, porque nuevamente no es lo mismo no presentar nada que presentar parcialmente o que presentar todo, pero de manera tardía. Ahora, y también la norma le sanciona con mayor gravedad a la persona jurídica porque entiende, ¿no? La norma, que una persona jurídica tiene mayores obligaciones tributarias, ¿no? O las obligaciones tributarias, o el incumplimiento de sus obligaciones tributarias requiere una sanción mayor. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la orden de fiscalización o verificación? Bueno, tiene varios requisitos. Bueno, la mayoría son requisitos formales, ¿no? Por ejemplo, un número de orden de fiscalización o verificación, un lugar y fecha de emisión, nombre o razón social del contribuyente, del sujeto pasivo, el número de NIT o número de carnet, ¿no? Este caso en el último de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes. ¿Y esto qué nos indica? Bueno, pues no interesa que no interesa si la persona que llega a ser fiscalizada está o no está inscrita en el padrón, ¿no? Lo importante que es acá que haya perfeccionado el hecho generador de tributo, ¿no? Y que no haya declarado correctamente. El inciso es uno de los requisitos más importantes de este acto administrativo, que es el alcance, ¿no? Del proceso de determinación, impuesto, periodo y gestiones, elementos. ¿Qué es lo que va a abarcar la orden de fiscalización o verificación? El inciso F, la dirección o el domicilio fiscal del contribuyente. Y acá nuevamente dicen, en caso de no estar inscrito el contribuyente, bueno, pues el domicilio que obtenga la administración tributaria por medio de información de terceros, ¿no? El inciso G, identificación de los servidores públicos actuantes. Firma y sello del gerente distrital o GRACO y del jefe de departamento de fiscalización según corresponda a la jurisdicción, ¿no? Entonces, esto depende mucho de dónde se encuentra el contribuyente, cuál sea su domicilio, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo también. Bueno, si no vemos el día de hoy, la siguiente clase vamos a ver el ejemplo. Acá, ¿qué pasa cuando el contribuyente no presenta la información que corresponde que se le ha solicitado a través del requerimiento de información? Bueno, pues la administración tributaria va a elaborar lo que son las actas
por contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación, ¿no? Le va a empezar a sancionar por el incumplimiento a la obligación tributaria formal. Y estas actas también tienen determinados requisitos, ¿no? Como el número de acta, lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, el NITO Doctor, carnet. una pregunta. Sí, Una sí, pregunta. adelante. Adelante. Si presento la información en el día 16, digamos, o en el día 30, ¿la autoridad de impuestos me acepta o no me acepta la información? Como fuera el ¿Ya? plazo. Ahora, no tiene que ver en este momento específico o en esta etapa del procedimiento, eh, no se aplica tanto lo que es el plazo de presentación. El plazo de presentación es útil ¿para qué? Para establecer o no la sanción por el incumplimiento al deber formal, ¿no? Porque más allá de las formalidades dentro de este procedimiento, lo que prima es el principio de verdad material, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo el principio de verdad material se aplica a lo que son los plazos establecidos en el procedimiento, ¿no? Porque en la pregunta que me hace usted, si le presenta el día 16, bueno, pues sí le va a considerar la información, pero va a tener sanción, ¿no? Ahora, si le presenta antes de la emisión de la vista de cargo, también debiera considerarse esta información, ¿no? Bajo el principio de verdad material, pero también va a tener sanción, ¿no? Pero vamos a ver, una vez notificada la vista de cargo, el contribuyente tiene 30 días para presentar descargos. ¿Está establecido en el código? Sí, 30 días para presentar descargos, pero ya la jurisprudencia ha ido modificando el entendimiento de los días, ¿no? Se puede presentar después de los 30 días, sí se puede presentar. Entonces, no es que no le vayan a considerar la documentación, sí le tendrían que considerar la información, la documentación que presente, ¿no? Pero eso sí, le van a establecer multa. Doctor, ¿Sí? en este caso quiero dar mi ejemplo. Con el tema de la pandemia, el año pasado, en marzo, nos tuvimos orden de verificación y por la pandemia hubo retraso. Y cuando ya aperturaron, ya estuvieron atendiendo a la administración tributaria, que fue en junio, presenté y yo me quería excusar de la pandemia y todo lo demás, y ellos no quisieron aceptar y me cobraron al finalizar después de que me aceptaron, hubo todo el procedimiento de verificación, pero ya en la determinación de las sanciones y todo, me aplicaron las USD, porque presenté fuera de tiempo. Y si presenté fuera de tiempo fue porque tendría que amanecer un lunes 22, ya que no puedo, con todo cerrado, algo así, y ellos no atendieron y no quisieron, por decir, igual me sancionaron. Eso quería dar ese ejemplo. Ahorita estamos tocando ese tema. Y me aplicaron 3.000 USD. No, tendríamos que ver si le correspondían las 3.000 UFDs, ¿no? Es, a ver, por no presentación de ninguna información. Lo que pasa acá, si la administración tributaria te solicita, te puede solicitar 6 cosas o 6 documentos y basta con que presentes un documento para que te reduzca la sanción, ¿no? Y a veces podría ser simplemente para reducir, ¿no? Presentar un documento y después ir consiguiendo los demás o pedir la ampliación de plazo. O sea, mm, la idea es que la administración tributaria no te puede rechazar que tú le presentes la información. ¿Por qué? Porque la administración tributaria tiene la obligación de establecer la deuda primero bajo el método de determinación de la base imponible sobre base cierta, es decir, necesita información, necesita llegar a la verdad económica de los hechos, ¿no? Si se ha perfeccionado o no el hecho generador de tributo y para ello requiere de la información. Es más, la ley le conmina a la administración tributaria a emitir la visa de cargo, eligiendo primero, en la mejor de las situaciones, sobre base cierta, ¿no? Es decir, no importa si lo presentan tarde, la administración tributaria tiene la obligación de valorar esa información. Ahora,
Otro tema es que la administración tributaria, si lo presentas tarde, sí te va a sancionar, ¿no? Pero depende de las circunstancias. A veces es preferible presentar para respaldar, qué sé yo, los hechos económicos de la empresa, ¿no? Y para, obviamente, disminuir lo que es la presunción que tiene la administración tributaria, porque esto en algunos casos es conveniente, no en todos los casos, digamos. ¿No? ¿Para qué? Para que se establezca la deuda correcta, ¿no? Pero en otras circunstancias, bueno, pues a veces el contribuyente se beneficia de que la administración tributaria no tenga mucha información para que incurra en error, ¿no? Que eso también puede suceder, ¿no? Pero bueno, pues no es lo recomendable, ¿no? Muy bien. Vamos a quedar acá de momento. Les pido, por favor, que podamos, que puedan poner sus nombres para que no demoremos mucho en el tema de la lista. Se puedan poner sus... No, llamaremos lista. Pero... Doctor, mientras vaya llamando la lista sobre los temas de exposición, sí. los diferentes casos que evidentemente son muy enriquecedor para la profesión, muy buenos. El caso que me tocó es muy bueno. ¿Cuál va a ser la metodología de exposición o cómo vamos a hacer, por favor? Gracias por la pregunta. Obviamente todos los casos que se han escogido tienen que ver con el procedimiento de determinación, ¿no? Y bueno, hay algunos que son, me parece que eran los más interesantes que se ha podido elegir. Pero lo que yo les he pedido en un principio era que tengamos una exposición para el siguiente miércoles, ¿no? Pero dado el tiempo que tenemos, no va a ser posible porque tendríamos que abarcar toda una clase todo el siguiente miércoles para poder dar las exposiciones. Entonces, me parece que no es factible hacer las exposiciones. Lo que yo les había pedido es, y a Karen le había pedido el favor de que tenemos 19 sentencias o 19 casos. Cada uno tiene una lista, ¿no? Están inscritos, tienen un número de lista. Obviamente el número 1 le corresponde al caso 1. Y el número 20 de la lista va a repetir lo que es el caso 1. Y eso es, por favor, les voy a pedir que me envíen un resumen, ¿no? Muy corto de la sentencia que les ha tocado, ¿no? Por ejemplo, acá yo pongo en estos extractos yo pongo el resumen o más o menos establece de qué es lo que ha tratado, ¿no? ¿Qué es lo que ha tratado? ¿Qué es lo que ha resuelto el Tribunal Supremo de Justicia? Entonces, yo lo que necesito es eso nada más, ¿no? Que ustedes puedan elaborar, revisar y ver, bueno, esta es la problemática central y la autoridad ha resuelto de esta forma, ¿no? O sea, no requiero que me pongan nombres, no requiero que me pongan números de los actos, RDs, auto inicial, ¿no? RS, o sea, eso no es necesario, simplemente que puedan contextualizar ustedes, verificar y decir, bueno, esto es lo que ha pasado y de esta forma se ha resuelto, ¿no? O sea, ser bien cortos. Y obviamente sabemos, bueno, que a veces ser sucintos implica mayor tiempo, ¿no? Poder concentrar la información y ser concretos. Entonces, eso es lo que les voy a pedir para el trabajo. Ahora les voy a pedir que también el trabajo me lo envíen a mi correo electrónico. Perdón, doctor, entonces solamente es un resumen de lo que hemos entendido para su correo. Ya no vamos a exponer. No, ya no van a exponer. ¿Para cuándo o hasta cuándo? Ya, el sábado, este sábado, ¿qué fecha es? Sábado 8. Sábado 8 de mayo. Sábado es 8. Sí, por favor. Domingo 9. ¿Qué hora? ¿Hasta qué hora? Hasta las 00 horas del sábado, ¿no? Hasta las 11:59. O sea, envíen el sábado. Entonces, recuerden, háganlo corto, ¿no? Corto, bien concreto, con sus palabras, ¿no? Y envíenme de esa forma, por favor. O hasta el sábado, hasta el sábado, 12:00. Sí, exacto. Doctor, una consulta. ¿Y Sí. el correo, la dirección de su correo? Ya, aquí en mensaje les puse.
Lo reviso, gracias. Doctor, ya está usted en el grupo de WhatsApp. Ahí, si no, igual puede enviar el correo. También, pero prefiero que lo copien de acá, por favor. Ese es el... Muy bien. Entonces llamaré lista. Está Alvis Alurralde. Sí, doctor, presente. Bien. Barreto Chuquimia. Presente. Calizaya Fernández. Presente, doctor. Choque Yupra. Presente, doctor. Chuquimia Pinedo. Presente. García Núñez. Presente. Garrido Roca. Presente, doctor. Guardia Bude Rosa Marina. Guardia no está. Lema Irusta. Presente. Ya. Maldonado Flores. Presente. Mendoza Flores. Presente, doctor. Moyo Choque. Presente, doctor. Noé Cuellar. Presente, doctor. Yes. Ramírez Huanca. Presente, doctor. Caña Segovia. Presente, doctor. Rivero Muyuro. Presente. Rodríguez Huanca. Presente. Salces Paravicini. Presente, doctor. Sonco Patiño. Presente, doctor. Ya. Tamayo Gómez. Y finalmente Vilca Vega. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces nos conectamos el miércoles. Gracias por su asistencia, participación. Hasta el miércoles. Que tenga buenas noches, doctor. Muchas Gracias. doctor. Buenas Hasta noches. luego, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor.